Muy bien chicos, en todo buen día como lo que me están viendo. Hoy día nos vamos justamente a hacer la parte de geometría. Ya para los que tal vez no me conocen, el que les habla es el profesor Enrique Arturo Infanzón Alija y conmigo está a cargo del curso de geometría. Y para ello vamos a empezar con nuestro primer tema, ¿no? El tema de hoy es ángulos geométricos, ¿ya? Muy bien. Hablando de esta figura, creo que es una figura bastante asociada a la vida cotidiana, ¿no? Podemos, por ejemplo, cuando ustedes abren la puerta, pueden ver que genera una abertura, ¿no? No digamos que esta es la pared y esta es la puerta, y justamente la pared con la puerta genera una abertura, ¿no? Y esa abertura representa justamente un ángulo, ¿no? Y así podemos encontrar en la vida cotidiana ciertos ángulos, ¿no? Muy bien. Para ello, para que al menos podamos identificar estas figuras geométricas, vamos a explicar de qué se trata y cómo se define la figura llamada ángulo. Muy bien, vayamos acá. Por definición se dice, muchachos, que todo ángulo ya es aquella figura geométrica, ya repito, figura geométrica formado por quién, por dos rayos. Ya repito, por dos rayos. Ahí está. ¿Ya? Pero estos rayos dice que tienen en común su origen, ¿no? Ya tienen en común su origen. Ya, ahí está. Tienen en común su origen. Y están ubicados en diferentes rectas. ¿Cómo es esto? Vamos a explicar. Mira. Primero creo que hay una palabrita llamada rayo, ¿no? Entonces hay que entender que es un rayo. Para esto te he aplicado acá esta figurita llamada rayo, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Pero también la otra pregunta sería ¿de dónde nace el rayo, no? Entonces para eso vamos a explicarles de dónde nace ese rayo. Primero, si ustedes grafican aquí, ya, a lo mejor ya ustedes deben conocer, digamos por aquí, ¿ya? Vamos a usar este espacio, esta figura geométrica. A este se le conoce como línea recta, ¿no? ¿Recuerden eso? Ya, esta es la línea recta, muy bien, ahí está, ¿no? Recuerden que la línea recta es un conjunto de puntos que tienen una misma dirección y se extienden en ambos sentidos, ¿no? Como sé que se extiende en ambos sentidos, en vez de extenderlo de manera indeterminada o de manera infinita, lo que voy a hacer simplemente es ponerle con flechas, ¿no? Eso me hace entender que se va a extender en ambos sentidos, ¿ya? O se extiende hacia el infinito. Ahora, si yo ubico en esta línea recta un punto cualesquiera, digamos O, noten que la recta se divide en dos partes. Una parte que está en la izquierda y otra parte que está en la derecha. Voy a dejar que quede la parte que está a la derecha. Entonces, esa partecita se le llama rayo. Y justamente esta figura es la que ven acá ustedes, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante reconocer esta figura llamada rayo? Porque justamente en ella vamos a tener elementos, o sea, condiciones o nombres. Miren, por ejemplo, este puntito que ustedes ven de color rojito, a ese punto se le conoce como origen, ¿ya? Repito, se le conoce como origen. Ahí está, ¿ya? Muy bien, origen. Y vamos a ubicarlo por aquí, ¿ya? Por aquí vamos a ubicarlo de esta manera. Digamos que este es el punto A, ¿ya? Muy bien, así. Entonces, ¿cómo se realiza la simbología de este rayo? Simplemente lo que vamos a hacer es poner aquí el O y luego el A, y en la parte superior ponemos justamente el rayo de tamaño pequeño, ahí está, ya, muy bien, de esta forma. Y podemos luego, en este caso vamos a decir que esto se lee como rayo OA, ya, ahí está, rayo OA, muy bien, ya. Inicia de O y se dirige hacia A, ¿no? Rayo OA, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, según la definición dice, para yo formar el ángulo necesito dos de esos rayos. ¿Y cómo lo voy a graficar? Muy bien. Ahora, quiero que vean acá el plano, vamos a llamarle este que es el plano Q, ya el plano Q. Y en ese plano vamos a dibujar justamente esos rayos. Por ejemplo, aquí tenemos el primer rayo, ya, ahí está. Ubicamos el rayo OA de esta manera, ahí está.
Y también ubicamos en este caso el otro rayo, ya, el otro rayo por aquí, el OB. Muy bien, ahí está. ¿Ya? De ahí tenemos los dos rayitos. Excelente, ¿ya? El rayo OB. Muy bien. Pero dense cuenta que esos dos rayos, ¿ya? Dice que tienen en común, ¿qué cosa? Su origen. Recuerden que ambos tienen un mismo origen, ¿ya? Repito, ambos tienen un mismo origen. Ahí está. Entonces, este sería el ángulo, ¿no? O también llamado ángulo geométrico. Ahora, ¿qué elementos, muchachos, tenemos en el ángulo geométrico? Vamos a empezar con un elemento importante en él, justamente es el punto O. ¿Ya? Ahí está. El punto O. ¿Ya? Muy bien. Ese puntito O. Él. ¿Y qué nombre tiene ese punto? A ese punto, muchachos, se le conoce como origen del ángulo, ¿no? Pero una vez que se forme el ángulo geométrico, a él se le va a conocer como vértice del ángulo. ¿Ya? Muy bien. Y lo ponemos por acá. Este se le conoce como vértice. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. El otro elemento a mencionar, muchachos, son los rayos. En este caso, el rayo OA, ¿ya? Y el otro, ¿quién es? El rayo OB. Muy bien, ahí está. Pero recuerden que una vez que se forme el ángulo geométrico, chicos, esos ya no se le van a llamar rayos, ¿no? Ahora se le van a conocer como lados. Muy bien, te pongo acá, lado. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, como pueden ver, tenemos dos elementos del ángulo, ¿no? El primer elemento es el vértice, este puntito, y el segundo elemento son los lados, en este caso el lado OA y el lado OB. Pero sigamos aplicando en la figurita, miren, si ustedes dibujan en este caso el ángulo, y recuerden que esta flecha me hace entender que se extiende de manera indeterminada, así, se extiende hacia el infinito, muy bien, van a observar, chicos, que en el plano se generan dos regiones. Una primera región, muchachos, la que voy a resaltar de color negrito, esta parte de aquí, que esta que ven aquí se le conoce como región interna, ¿no? Ahí está, ¿ya? Lo pongo aquí. ¿Esta quién es? La región interna o interior, ¿ya? Región interior. Ahí está. Pero la región interior o interna de quién? Del ángulo A o B, ¿no? Ahí está. Ya ahorita vamos a explicar de qué trata eso, ¿ya? Muy bien. Y esta otra que me queda, vamos a decirlo así, será pues la región externa de ese mismo ángulo. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Pues como ven, no es nada complicado. Pero también hay que recordar, chicos, que esta figura geométrica que ustedes ven tiene una notación. ¿Ya? ¿Cómo se denota esa figura geométrica? Entonces, la forma de realizar su notación o simbolizar, pues es de esta manera. Simplemente lo que van a hacer ustedes es poner aquí el angulito, o sea, esta simbología, así, y en la parte derecha acompañarle con estas letras, con el A mayúscula, el O mayúscula y el B mayúscula. Ponemos acá, sería A, O, B. ¿Y cómo se lee esto, no? Ya, entonces la forma de leer esa notación o simbología es ángulo, ya, ángulo A, O, B. Y si desea puede decir también ángulo A o B de vértice O, ¿no? Que también es válido. Ahora, la otra forma también tenemos otra simbología, otra notación, que es la letra M minúscula, ¿ya? Y en la parte derecha de esa letra vamos a acompañarle con esta simbología, ¿no? Así. ¿Ya? Con esto. De esta manera. Y también ponemos aquí el A o B. ¿Ya? Ahí está. El A o B. ¿Y cómo se lee esa simbología? Se lee como medida del ángulo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Repito. Medida. En este caso, ¿de quién? Del ángulo. ¿Ya? Ponemos acá en medio del ángulo A, O,
AOB. Ya, muy bien. Ya, como ven, esas serían las dos simbologías que vamos a observar en las preguntas, en los problemas en este tema. Ahora, y ustedes ven, chicos, algunos me van a decir o preguntar, profesor Arturo, estas notaciones, ¿a cuál de estas se refiere, no? ¿O a qué se refiere? ¿A qué figura? ¿O qué es, no? Muy bien. Por ejemplo, esta primera, muchachos, el ángulo AOB que ven aquí, ángulo AOB, se refiere a esta figura o a este gráfico geométrico, ¿no? A él, al angulito específicamente, ¿ya? A este angulito. En cambio, la segunda notación se refiere, muchachos, a la medida del ángulo. Y profesor, ¿qué es medida? Muy bien. La medida, muchachos, es la abertura que generan los dos lados del ángulo. Es decir, si aquí tengo el lado OA y el lado OB, pueden ustedes notar que estos lados generan una abertura. La que están viendo aquí. Esta es la abertura. ¿Ya? Entonces, a esta abertura, chicos, se le conoce como medida del ángulo AOB. Y en mi caso, lo voy a poner que sea, por ejemplo, la medida alfa, ¿no? La letra griega alfa. Muy bien. Entonces, decimos aquí, allá. Entonces, la medida del ángulo AOB, esa medida va a ser igual a ¿quién? A alfa, ¿no? Esa medida, repito, va a ser igual a alfa. Y una cosita muy importante, chicos, ¿cuál es? Que esa medida, o la medida de un ángulo, siempre debe estar en un sistema sexagesimal, ¿no? Siempre hay que entender esa parte, que la medida siempre debe estar expresado en el sistema sexagesimal. Y si por ahí tal vez tenemos en otro sistema, lo que hay que hacer es apoyarnos un poquito del curso de trigonometría y hacer conversión de medidas, ¿no? De un grado en mención al grado sexagesimal, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos con las mismas a la parte de la bisectriz de un ángulo. Profesor, ¿cómo es eso? Muy bien. Vamos a graficar aquí, o ya está graficado en la pizarra, el ángulo AOB. Ya, ahí está el angulito AOB. Y lo que voy a hacer es, muchacho, trazarle su bisectriz, ¿no? Pero recuerden que la palabra bisectriz tiene dos términos, dos bisectriz parte. O sea, es decir, que es un rayo, repito, la bisectriz es un rayo que a la medida o a la abertura del ángulo lo divide en dos medidas iguales, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, trazamos aquí, digamos que sea el rayo OP, ahí está, el rayo P, como se ve en la pizarra. Muy bien, vamos a poner acá el punto P, excelente, ahí está. Y si ese rayo OP, jóvenes, es bisectriz, ahí está, repito, si el rayo OP es bisectriz del ángulo AOB, entonces estas dos medidas, ¿cómo deben ser? Iguales. O sea, muchachos, si este, digamos, vale medida alfa, entonces la otra también tendrá que ser medida alfa. Entonces cumple que la medida del ángulo AOP, esta medida va a ser igual o es igual a la medida del ángulo POB. Y eso va a ser igual a ¿quién? A alfa. ¿Ya está? ¿No? Y no te olvides, la medida siempre debe estar en el grado sexagesimal. Muy bien, chicos. Como ven, ya entendemos, ¿no? Entonces, ahora, también lo más importante, chicos, del tema de ángulo es reconocer qué tipos de ángulos tenemos y qué propiedades cumplen cada uno de esos ángulos con ciertas características. Entonces, para ello, muchachos, vamos a hablar de la clasificación de los ángulos. Los ángulos, jóvenes, recuerden que se clasifican en tres. La primera es por su medida, la segunda es por su posición y la tercera es por la suma que tienen esas medidas. Entonces, para ello vamos a empezar por su medida. Por su medida, en esta clasificación, chicos, tenemos tres tipos, ¿no? ¿Y cuáles son esos tres? Muy bien, vamos a explicar por aquí. El primero, muchachos, es el ángulo agudo. Ahí está. El ángulo agudo. El segundo es el ángulo recto. ¿Ya? El ángulo recto. Y por último, el tercero es el ángulo obtuso. Ahí está. ¿Ya? Repito, ángulo, ¿qué dije? Obtuso.
Muy bien, ahí está. ¿Ya? Perfecto. Pero vamos a partir del ángulo recto, ¿no? Recuerden que para que un ángulo sea llamado recto, ¿ya? ¿Qué debe cumplir? Que la medida que genera este ángulo debe ser de 90 grados. Aquí tenemos, chicos, el rayo, digamos, OA, para que se pueda entender, el rayo OA, y vamos a trazar un segundo rayo de esta forma, por aquí. Muy bien, ahí está. Trazamos el segundo rayito. Muy bien, ahí está, perfecto. Y vamos a decir que para que sea un ángulo recto, pues, joven, su medida, en este caso su abertura, esta medida, digamos que sea beta, debe ser igual a ¿quién? A 90 grados, ¿no? Ya es igual a 90 grados. Pero claro que en los problemas, en los ejercicios, no siempre te va a decir que esa medida es igual a 90, porque hay una forma gráfica. Y la forma gráfica lo van a realizar mediante un cuadrado, como están viendo, ¿no? Que más o menos representa, obviamente, a una esquina, ¿no? Por ejemplo, una puerta, su esquina tiene esa forma de 90 grados, por lo tanto, genera un ángulo recto. Las esquinas de la ventana, ¿no? Y así sucesivamente, la parte esquina de tu cuaderno, ¿no? Y así, muy bien, ¿ya? Ese es el ángulo recto. Pero también tenemos un ángulo llamado ángulo agudo, ¿ya? Repito, ángulo agudo. Ahí está. ¿Cuándo se dice que un ángulo, muchacho, es agudo, no? Entonces, para eso vamos a dibujar aquí nuestro rayo OA nuevamente, y ahí está. Entonces, para que este ángulo, chicos, sea un ángulo agudo, este rayo OB, que estaba, como ven aquí en el recto, en esta posición, debe estar antes, ¿no? O sea, más o menos por aquí. Y si este rayo está ubicado por este lado, van a ver que la abertura es menor a 90, ¿no? Y es justamente cuando la abertura es menor que 90, se le va a llamar ángulo agudo. Entonces vamos a ubicar aquí, de esta manera. Ahí está. Muy bien. Entonces, ponemos aquí, muchachos, el angulito aquí, perdón, el rayo OB. Y ahí tenemos el ángulo OB. Pero como dije, para que sea un ángulo agudo, recuerden que esta medida, vamos a llamarle alfa, esta medida alfa debe ser menor a ¿quién? A 90 grados, pero mayor a ¿quién? A 0. ¿Ya? Necesariamente. ¿Y por qué mayor que 0? Porque recuerden, una medida no puede ser negativa. Por eso dice mayor que 0. Muy bien. Ahora, y también tenemos el tercer ángulo, el ángulo obtuso. Por aquí tenemos el ángulo obtuso, vamos a ubicarlo aquí. Y el rayo nuevamente OA. Ahí está. Y vamos a dibujar, muchachitos, su rayo, en este caso B, de esta manera. Ahí está. Ubicamos ahí el rayo B. Pero para que este ángulo que ustedes están observando sea llamado ángulo obtuso, su medida o abertura, vamos a llamarle que sea omega, esta medida, ¿cómo debe ser? Mayor que 90, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta aquí sería el ángulo recto, ¿no? Entonces, para que se forme el ángulo agudo, este rayo OB tiene que estar después, ¿no? ¿Ya? Y esa abertura van a notar que es más grande que 90, ¿no? Entonces ponemos aquí, ese omega es mayor a ¿quién? A 90 grados. Y menor a ¿cuánto, chicos? A 180 grados. Y ustedes dirán, ¿por qué? Vamos a explicar. Porque noten cuando he definido, o hemos definido el ángulo geométrico, simplemente ángulo, dijimos también, y están ubicados en diferentes rectas, ¿no? O sea, es decir, que este rayo OA y OB no puede formar una sola recta. Porque si forma una sola recta, ya no sería un ángulo. Y justamente la explicación o la aclaración de esa parte es esta observación que voy a realizar. ¿Ya? A ver, vamos a ver por acá. Observación. Miren, aquí ustedes pueden notar el rayo OA, ¿correcto? ¿No? Su origen es O y se dirige hacia A, rayo OA. Pero lo que voy a hacer ahora, muchachos, es trazar otro rayo en sentido opuesto a él, así, en sentido, repito, opuesto. Vamos a llamarle que este sea OB. Ahí está, ¿ya? Y lo ponemos aquí para la aclaración, ¿ya? Decimos que el rayo OA, jovencito, mira acá, ahí está, el rayo OA, y el rayo quien habla, OB, muy bien, son opuestos, ¿no? Ahí está.
¿ya? El rayo A y el rayo OB son opuestos. Muy bien. Y si son opuestos, ¿qué podemos afirmar? Que si son opuestos, esta es una línea recta. Lo ponemos aquí. Entonces, ya, digamos aquí el AB, ya todo esto, chicos, ya no sería un ángulo, sino sería pues en este caso una línea, ¿qué dije? Línea recta. O también conocido como línea llana, ¿no? Ahí está. Ya, también se le conoce, repito, como línea llana. Pero no digan, o no vaya a ser que por ahí estén mencionando, profesor Arturo, es el ángulo llano. No, este no es ángulo, este es una línea llana, o también conocido como línea recta, o más conocido como línea recta. Claro que aquí alguien puede decir que la medida vale 180, claro, ¿no? La medida sería 180, pero ojo, recuerda que en los ángulos geométricos no existe el ángulo, entre comillas, ángulo llano, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en esa terminología, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ahora pasamos a la parte de por suposición, ¿ya? La segunda clasificación por suposición. Y aquí tenemos, muchachitos, tres tipos, ¿no? Los ángulos adyacentes, los ángulos consecutivos y los ángulos opuestos, ¿no? Para esto vamos a empezar, jóvenes, con los ángulos adyacentes, ¿ya? A ver, si ustedes fijan, se observan el grafiquito, por aquí tenemos nuevamente, vamos a ubicarlo que el ángulo A, ahí está OB, ahí está, ya AOB, luego le viene o le sigue el BOC, ya ahí está. Ahora, ustedes dirán, profesor Arturo, ¿qué es ángulos adyacentes, no? Ya, muy bien, ponemos acá. Ángulos adyacentes. Ahí está. Ya, adyacentes. Muy bien. Ustedes van a notar, chicos, que esta palabra adyacentes inicia con at, ¿no? ¿Y qué significa at? Está al lado, ¿no? O sea, alguien tiene al lado otro angulito. De un cierto ángulo tengo al lado otro angulito. Por lo tanto, esos dos deben ser ángulos adyacentes. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá, el ángulo AOB, ya, AOB, le adyace, o es adyacente, ¿quién? El ángulo BOC, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos ángulos que son ángulos adyacentes. Ahora, otra cosita también muy importante, muchachos, es esto. Que si yo tengo ángulos adyacentes, noten que el ángulo AOB y el ángulo BOC comparten un lado en común, un lado que ambos tienen, ¿no? Justamente este OB se va a llamar lado común. Ya, ahí está. Entonces ponemos aquí, si AOB, BOC son adyacentes, el rayo OB será pues conocido como lado común. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Lado común. Muy bien. Así nada más. Pero también tenemos en este ángulo adyacentes una condición muy especial, ¿no? Vamos a tenerla como nota. ¿Ya? Una figurita llamada como par lineal. ¿Ya? Repito. Par lineal. Ahí está. A veces en los exámenes de la UNCH, ¿no? De la San Cristóbal de Huamanga, en el examen de la San Marcos también, en el examen de la UNI, casi en la mayoría de los exámenes de admisión de diferentes universidades siempre plantean esta parte del par lineal, ¿no? Ahora, ¿cuándo se dice que es par lineal? Si ustedes ven, par decimos que son dos, lineal que forma una línea, ¿no? Una línea específicamente, una línea recta. Entonces, ustedes ven en este gráfico, chicos, tenemos aquí, jóvenes, el rayo OA, y también tenemos, chicos, el rayo que OB. Y ustedes pueden notar que este rayo OA y OB, que están en sentido contrario u opuestos, forman una línea recta. Pero aquí tenemos dos pares de ángulos, por lo tanto, decimos, ¿qué cosa? Que el ángulo AOT y TOB son o conforman un par lineal. Y eso implica, chicos, que la suma de sus medidas, digamos que sea alfa y digamos que sea beta, la suma de ellas debe ser ¿cuánto? 180. Alfa más beta va a ser igual a 180 grados sexagesimales. ¿Ya? Muy bien, no se olviden, ¿no? Cuando
les dice, se tiene el par lineal, ya sabes cómo graficar. Dos angulitos, ¿no? Adyacentes, pero que forma una línea recta, como están viendo. ¿Ya? Ahora, el segundo tipo de ángulo en esta clasificación es los ángulos consecutivos, ¿no? Ángulos continuos, ángulos seguidos, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, por aquí tenemos los angulitos A o B, B o C y C o D, ¿no? Ahora, ¿cómo se dice que los ángulos jóvenes son consecutivos? Y esto vamos a explicarlo, ¿no? Ángulos consecutivos. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, los ángulos consecutivos, creo que es fácil de entender el nombre. Consecutivos son seguidos, y para que sean seguidos justamente deben ser de 3 a más ángulos, ¿no? En este caso A o B, B o C, hasta ahí se lleva adyacentes, aumenta una más y a partir de ahí serán ángulos consecutivos, ¿no? De 3 a más ángulos. Ahora, en los ángulos consecutivos, muchachos, vamos a tener cierta condición especial, ¿no? O características especiales que a veces los problemas nos pueden enunciar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ángulos consecutivos respecto a una recta en un semiplano, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los ángulos consecutivos A o B, ahí está, A o B, y en un semiplano podemos ver, pues, o graficar algunos rayos. Por ejemplo, digamos que este sea el rayo OP y por aquí sea el rayo OQ. Ahí está. Y noten que efectivamente el ángulo AOP, POQ y QOB son ángulos consecutivos, ¿no? Y eso que implica que la suma de sus medidas debe ser ¿cuánto? 180, ¿no? Digamos que este sea X, este sea Y, este sea Z. Y ponemos aquí entonces X más Y más Z es igual a 180 grados sexagesimales, ¿ya? Muy bien, ¿por qué? Porque forma estos tres angulitos que son consecutivos, forma una línea recta. Muy bien, ¿ya? Perfecto. Pero también respecto a este punto, también tenemos ángulos consecutivos, ¿ah? ¿Ya? Por ejemplo, que sea A o B, ahí está, el que sigue B o C, y por último el C o A, ángulos consecutivos respecto a un punto en un plano. Y van a notar que en este caso también la suma, en este caso, la suma va a ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. Digamos que este sea A, este sea B, y esta medida que sea C. Y decimos aquí, entonces, ahí está, que A más que más B más C es igual a ¿cuánto? A 360 grados, ¿ya? Ángulos consecutivos. Muy bien. Y también pasamos aquí a la última clasificación, al último tipo de ángulos, por su posición, los ángulos opuestos, ¿no? Ponemos aquí, ángulos opuestos. Ahí está. Ángulos opuestos. ¿Ya? Muy bien, ángulos opuestos. Claro, uno pone ángulos opuestos por un vértice, ¿no? O por el vértice, ¿ya? Muy bien. Por el vértice. Ahí está. Por el vértice. Muy bien, muchachos. Ahí está, qué bonita. Mira, excelente. Ahora sí. Profesor, pero ¿cómo esto de los ángulos opuestos por el vértice? Por ejemplo, ustedes pueden notar que tengo un ángulo A o B, ¿ya? Y como dice opuestos, ¿ya? Y creo que en la parte de la teoría te expliqué acá, también opuestos, lo que voy a hacer es, para estos lados de este ángulo A o B, trazar sus lados opuestos o rayos opuestos. Entonces, por ejemplo, para este rayo OA, voy a trazar su opuesto. Digamos esta, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos a llamarle que este sea, por ejemplo, ya, el OP. Muy bien. Y si de este rayojito OA es opuesto el OP, esto debe ser, cosa, una línea recta, ¿no? De la misma forma, muchachos, para el lado OB, se va a trazar su lado o rayo opuesto. De esta manera, trazamos. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a poder decir
que este rayo, digamos OQ, es el opuesto de ¿quién? Del rayo OB. Y eso implica que el rayo BOQ, perdón, toda esta figura BOQ forma una línea recta, ¿no? Entonces, conclusión, ¿qué puedo afirmar aquí? Ah, mira, que para el ángulo AOB, el ángulo POQ, ¿qué es? Es su ángulo opuesto. O también podemos decir aquí, ya podemos mencionar, ya, el ángulo en este caso, repito, el ángulo, fíjate, AOB, y ¿quién? Y el ángulo POQ, pues son ángulos opuestos. ¿Ya? Lo ponemos aquí, son ángulos, ¿ya? ¿Qué dije? Ángulos opuestos. Muy bien, ya está. Muy bien, ahora sí. Pero también en esta parte de ángulos opuestos, chicos, va a cumplir una propiedad muy importante. ¿Qué dice? Que las medidas de esos ángulos opuestos deben ser iguales. Si, por ejemplo, este vale alfa, y digamos que esta de acá es tita, se va a demostrar que alfa y tita son iguales, ¿no? Entonces pongo acá teorema, ya, por teorema de los opuestos, ya, se dice que alfa es igual a ¿quién? Es igual a tita, ¿no? Ahí está. Ahora, la demostración de esta propiedad, o de este teorema, es sencillo, ¿no? Simplemente lo que van a hacer es demostrar con los ángulos, de esta manera, ¿no? Digamos que este sea omega, y ustedes pueden notar que el ángulo AOB con el ángulo BOP forman un par lineal, ¿no? Lo que había justamente explicado aquí, ¿no? Y si forma el par lineal, la suma de estas dos debe ser ¿cuánto? 180, ¿no? Entonces, si desean aquí, podemos explicar un poquito esto, ¿no? Donde alfa más omega es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Ya está. Muy bien. Pero también el ángulo, muchachos, POQ con el ángulo POB también forman un par lineal. Y la suma de ellas también va a ser igual a 180, ¿no? Entonces, tita más omega es igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿no? Y ustedes van a ver que estas dos medidas son iguales, ¿no? 180 y 180. Por lo tanto, estas también deben ser iguales, ¿no? Por la ley transitiva, ¿no? Muy bien. Entonces ponemos acá, entonces, alfa más omega es igual a ¿quién? A tita más omega. Y omega con omega se van, eso creo que es una operación algebraica, y al final se demuestra, pues, por lo tanto, que alfa es igual a ¿quién? Es igual a tita, ¿no? Muy bien, chicos, esa sería la demostración de ese teorema, porque si son opuestos, deben ser de medidas iguales. Muy bien, chicos, esa es la primera parte de la teoría de los ángulos geométricos o ángulos. Ya estaremos también bajando la segunda parte del tema de ángulos. Así que, chicos, cuídense mucho y será hasta la siguiente oportunidad. Cuídense, nos vemos.